Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos en este tramo de la programación. Ustedes saben, faltan poquitos días nada más para las elecciones internas. Hemos entrevistado a cantidad de candidatos. Nos quedan todavía algunos días más por delante, así que vamos a seguir. Hoy es el caso de un partido, si se quiere, de los pequeños, pero que sale a la cancha a competir y lo hace además con competencia interna. Así que vamos a ver cómo les va, eso lo dirán las urnas. Les presento primero a nuestro invitado. Raúl Eduardo Viñas Ortiz nació en 1961 y tiene 62 años de edad. Es militar, docente en educación terciaria desde hace 36 años, magíster en meteorología y ambientalista, integrante del movimiento Movus. Está casado y tiene 2 hijos y 3 nietos. Es uno de los precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Verde Animalista. Cuenta con el apoyo del sector Ecovida, lista 669. Viñas, ¿cómo anda? Muy bien, Leonardo. Por suerte estamos contentos de estar acá contigo y de tener esta posibilidad de llevar lo que nosotros pensamos hacer dentro del Partido Verde Animalista en caso de llegar al Parlamento y lo que venimos haciendo sobre estos temas, temas ambientales. Usted se lanza ahora a la arena política, muchas veces lo hemos consultado por cuestiones ambientalistas propiamente dicha. Venía, me acuerdo, del movimiento Uruguay Sustentable. El Movus, exactamente. ¿Sigue usted ahí? En el Movus tenemos una regla que todos aquellos que van a la política partidaria se retiran oficialmente del Movus. Yo ya no soy más vocero del Movus. Por supuesto que somos todos conocidos y demás y seguimos colaborando, porque además hay temas que tenemos que seguir adelante, hay temas que son muy importantes y pensamos que hay que seguirlos y el Movus los va a seguir tranquilamente. Así que esa organización sigue trabajando, digamos. Por supuesto, es un movimiento social que es independiente de una persona y es independiente, por suerte, de muchas personas e integrado por muchas más. Ahora, me llamó la atención, ustedes son un partido nuevo, partido pequeño también, ¿no? Verde animalista, y tienen competencia interna. Hace unos días yo había entrevistado acá a profesora de filosofía, Rita Rodríguez. Rita Rodríguez. Es Rodríguez González, por eso el error. Rita Rodríguez. Bueno, y ¿conviene tener esa competencia interna en un partido que está arrancando? Bueno, el partido ya se presentó en las elecciones pasadas. A nosotros nos parece que está muy bueno que haya una competencia interna que quizás no debiéramos definirla como competencia, más bien que es una definición de cuál va a ser el énfasis que va a seguir el partido. Como tú dijiste y está claro en el nombre, es un partido verde animalista. Hay un sector que se inclina más a tratar temas animalistas específicamente, y hay otro sector, el que yo integro, de la lista 669, que nosotros pensamos que hay que tratar los temas ambientales, y dentro de los temas ambientales tenés, sí, algunos temas animalistas que son, por supuesto, que totalmente de recibo. Así que si gana usted o gana Rita, la balanza se inclina si van a tener un perfil más animalista o más ambientalista. Exactamente. Y esperamos que la gente vote dentro del partido por una opción y la otra, y personalmente yo espero que voten para que tengamos un énfasis ambientalista dentro del Parlamento que nos ayude a llevar adelante las cosas que no se están haciendo y que además ayude a que el Parlamento cumpla verdaderamente con su función. Recordemos que la República es como una silla que tiene 3 patas, un taburete con 3 patas. Son los 3 poderes, ¿no? Tenés el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Nosotros entendemos que hoy el poder ejecutivo está un poco como que extralimitado, o sea, hace más cosas que las que tendría que hacer. Evidentemente hace muchas más cosas de las que marca la Constitución. Uruguay siempre fue bastante presidencialista, ¿no? Bueno, sí. Más allá de este sistema que está claramente establecido. Sí, pero fíjate la que hoy República está consolidada, pero veo que el que gana, usted se postula a la presidencia con la aspiración de llegar al Parlamento. Nuestra aspiración presidencial quizás sea para el 2034, no para ahora. Para ahora, llegar al Parlamento. Nuestro país, tú tienes razón, siempre ha tenido un régimen que no es parlamentarista, es más bien presidencialista, pero hoy tenés que la presidencia tiene montones de secretarías y montones de cosas que no tienen por qué estar ahí y que estando ahí escapan del control parlamentario.
tenemos además un tema que para nosotros es muy importante, porque nos está costando mucho dinero y porque va en contra de los intereses nacionales, que es el tema de los contratos secretos que se firman entre empresas y el Estado. Y el Estado lo firma el Poder Ejecutivo y por un decreto del año 2008, el 477, lo firma específicamente, o los trata específicamente, el presidente y su secretario. No interviene el Parlamento, no interviene nadie más. Sí, sí. ¿Quiénes son los funcionarios electos en el Poder Ejecutivo? El ejemplo último, para ir graficándolo, es lo que pasó con UPM. El ejemplo penúltimo es lo que pasó con UPM. Sí. ¿Tá? En el Poder Ejecutivo el único funcionario electo es el presidente. Todos los demás son simplemente personal de confianza del presidente. Los ministros son lo que se llama secretarios de Estado. En realidad son el secretario del presidente en el tema que corresponda de acuerdo con la cartera. Yo te digo el penúltimo. Sí, muchos de ellos tienen votos igual, ¿no? Muchos de sí, los ministros, quiero decir. Pero están Más allá de designados que no son por sus designaciones votos, o sea, del presidente. Y además los ministros pasan su designación por el Parlamento, o sea, no es tan totalmente así, pero lo cierto es que no son funcionarios que fueron electos para esa función. El señor presidente o la persona que ejerce la presidencia puede decidir si te invita a ti o invita al jefe de un partido o invita a quien quiera a que integre su cámara, digamos, su poder ejecutivo. Usted apuesta, primera apuesta política, a llegar al Parlamento, ¿no? Está claro eso. Exactamente. Y si llega al Parlamento, diputado o senador, ¿cuál sería su primer proyecto, digamos? ¿Ya lo pensó? Sí. Lo primero es tratar de tejer alianzas dentro del Parlamento, porque un solo diputado, 2 diputados, 3 diputados no pueden hacer gran cosa. Dentro de las alianzas en el Parlamento, hoy tenemos un Parlamento que se maneja por bloques, lamentablemente. Las personas pierden su identidad dentro del Parlamento y se manejan como bloques. La idea nuestra es que, además de las 2 coaliciones que hoy son las mayoritarias existentes en la conformación que tengan, tiene que haber otro grupo más que impulse cosas que estas coaliciones no han sabido impulsar. Por ejemplo, generalmente estas coaliciones trabajan a periodos de 5 años, que es el periodo electoral, está bien. Nosotros, aunque lleguemos al Parlamento, creo que no nos vamos a preocupar mucho de la siguiente elección. Para nosotros lo importante es pensar qué va a pasar de acá, por ejemplo, al 2050. ¿Y con quién haría alianzas hoy, por ejemplo? Bueno, nosotros personalmente te puedo decir que tengo una experiencia parlamentaria externa bastante grande, porque desde hace años concurro al Parlamento, ya sea en comisiones, asesorando partidos políticos, asesorando políticos y conversando con diferentes áreas, incluso en la presentación de proyectos de ley o, queda feo decirlo quizás, pero en la destrucción de algún proyecto de ley que nos parecía inconveniente. Ahora mismo, yo ahora, como te decía, no estoy más como en el MOUS como vocero del mismo, pero el MOUS tiene 5 solicitudes de audiencia en diferentes comisiones del Parlamento para temas que se vienen tratando en la legislatura o que no se trataron en la legislatura y que seguramente van a quedar pendientes para la próxima. Lamentablemente hay muchos proyectos que son buenos y algunos que debieran de ser mejorados que van a terminar sin tratarse, porque en estos momentos ya terminó, hoy, 19, día de natalicio de Artigas, terminó ayer la actividad del Parlamento por el resto del mes. Y eso no tiene nada que ver con las elecciones. Simplemente que el Parlamento trabaja todos los meses hasta el día 18. Sí, eso en los plenarios. También están las comisiones, ¿no? Que trabajan, también trabajan hasta el día 18. Que trabajan, digo, que no es tanto lo público, digamos. Lo que le quiero preguntar... Pero Leo, vamos a poner una cosa en serio. Todas las comisiones trabajan hasta el día 18. El día 19 no queda nadie en el Palacio. ¿Tá? Se trabaja solo hasta el día 18 y si tú revisas las citaciones de las comisiones ordinarias, son martes, miércoles y jueves. ¿Tá? Hay comisiones, hoy se hablaba de la Comisión de Salud que no se reunió en todo el mes pasado. Yo te puedo decir de comisiones que en 4 años tuvieron 30 reuniones, cuando serían semanales. ¿Trabajan poco los legisladores entonces, dice usted? Yo entiendo que realmente hay legisladores que trabajan mucho y hay unos cuantos de ellos que son conocidos, digamos, pero si tú hoy le preguntas a la gente los nombres de los legisladores,
a muchos la gente no sabe quiénes son. Le presentas la foto y no sabe quién es. Viñas, Y nosotros queremos llegar al Parlamento y que la gente sepa que estamos, porque queremos trabajar ahí. me quiero meter en algunos temas concretos, Adelante. puntuales, pero antes quiero hacerle un par de preguntas que tienen que ver con lo que es su candidatura, su perfil político ahora. ¿Hay una dicotomía entre desarrollo económico y lo ambiental? Siempre ahí parece que hay un choque y que no hay entendimiento. El tema no es que no tiene por qué haberlo. ¿tá? El tema es que muchas veces se toma como desarrollo lo que en realidad no lo es, que en realidad es, por ejemplo, un crecimiento. ¿tá? Nosotros desde el partido vemos que es muy importante, lo tenemos dentro del programa específico de la 669, es que todo lo que se corresponde con producción en el país tiene que llegar de alguna manera, incluso dándole algunas facilidades, que a veces es necesario, alguna promoción, digamos, tiene que llegar a desarrollarse al máximo. No puede ser que Uruguay exporte soja, que 1 millón de hectáreas de nuestro territorio todos los años en verano se utilizan para la soja, con inconvenientes que tiene ese cultivo masivo, ese monocultivo masivo, podríamos decir, y que después se exporte el poroto. O sea, prácticamente lo que nos falta es agarrar la planta y arrancarla y exportarla. Lo que pasa es que nadie nos compra eso. Pero si tú vas muy cerca nuestro, en Argentina, el 90% de la producción de soja sale del país en forma de aceite o de harina. Acá producimos arroz. Nuestros productores de arroz son muy buenos, logran rendimientos muy altos, pero el 70% del arroz sale como cáscara, o sea, con cáscara adentro, ni siquiera pasó por un proceso de pelado. Acá producimos muy buena miel y en buenas cantidades y podríamos producir mucha más, pero la exportamos en tarrinas de 200 litros, que son 300 kilos. O sea, seguimos en el modelo de exportación de materia prima. Pero materia prima demasiado básica. Con poco procesamiento. Con ningún procesamiento. Entonces lo que nosotros decimos es que toda la materia prima tenemos que buscar la forma, porque esa es la forma de generar trabajo genuino y verdaderamente hacer un desarrollo. Si no, lo que logras es un crecimiento sin desarrollarse. Pensemos en esto, un niño que de pronto crece, mide 1,70 m, 1,80 m, pero no se desarrolló. Bueno, no es una persona, no es un adulto. Y nosotros queremos llegar a un país que sea adulto, que sea desarrollado. Y para eso tenemos que trabajar para que todas estas cosas que se producen en el país generen empleo de calidad, ingresos reales y aumenten los ingresos del país. Viñas, ¿cree que tenemos más conciencia ambiental los uruguayos ahora? Y parto de la base de la experiencia suya cuando era niño, la mía, o sea, ¿estamos ahora un poco más atentos a ese tema? Estamos más atentos a ese tema, dependiendo también un poco de dónde estés dentro de nuestra sociedad. Por suerte, los niños de todas las estratos sociales están recibiendo un poco más de educación ambiental. Y muchas veces son nuestros hijos, son nuestros nietos, en mi caso, los que te llevan a hacer cosas como cuidar un poco más el agua, porque se los van diciendo, reciclar, los residuos. ¿no? Reciclar en lo posible, claro está. Nos falta muchísimo sobre eso. Y ahí tenés también otra cosa que puede generar más trabajo, mejor salario, incluso desarrollo. Fíjate que tú vas al supermercado, o al almacén, o a la feria. Y cuando llegas a tu casa colocas algunas cosas en la heladera, otras cosas en un armario, otras cosas en la frutera, cada cosa en su lugar, ¿no es cierto? Pero cuando sacas la basura, pones todo junto. Así como entraron las cosas, así tendrían que salir. Tenemos que buscar los esquemas para que sea eso posible, para que los residuos sean una fuente de materia prima y una fuente que nos permita también ahí generar desarrollo, verdadero desarrollo. Ahí son las intendencias también las que podrían dar una mano, ¿no? Ahí es un tema general, es un tema que va desde las intendencias o los municipios, incluso a nivel más bajo, está dentro del gobierno, va por cosas que el Estado también, el gobierno central, tiene que hacer, pero va también por lo que pueda hacer la población. Y para eso tienen que estar las condiciones dadas. Yo hoy, por ejemplo, retiro de mi casa plásticos, vidrios, metales y demás, pero cuando voy a llevarlos a un lugar de disposición, los tengo que meter todos juntos, porque hay un solo tacho. Entonces, eso... No, le decía la intendencia porque es lo que estamos hablando. Si yo saco la bolsa con residuos reciclados y el basurero tira todo para el mismo lado, tampoco sirvió de nada el esfuerzo. Claro,
es que evidentemente es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Ese esfuerzo va a redundar en que haya clasificación, en que haya reciclaje. Tenemos que ver qué hacemos con algunas materias, como por ejemplo el vidrio, que hoy no tenemos nada para hacer en el Uruguay. ¿Tá? Yo no digo repetir lo del vidrio, pero tenemos que buscar alguna cosa para hacer con eso. Tener una fábrica de vidrio, dice. No sé si una fábrica o conseguir a dónde mandarlo, pero no puede ser que todo el vidrio quede enterrado. Nos quedan 10 minutos de entrevista y quiero meterme en algunos proyectos. Adelante. Que sé que en los que ha estado trabajando u opinando. Lo vi, creo que ayer, está el tema del hidrógeno verde. Usted había pedido información sobre una empresa, IHF. Sí. Se la negaron. El gobierno allí, el Poder Ejecutivo, alegó confidencialidad. ¿Qué va a pasar? Bueno, fuimos ayer a la audiencia. El Poder Ejecutivo se presentó a la audiencia, hizo una oferta de entrega parcial de información. Entrega parcial de información que nosotros de entrada no aceptamos. Digo yo, porque las demandas se hacen en persona. ¿No? Yo no acepté la entrega No les parcial dieron de todo lo que usted información. había pedido. Nosotros pedimos el memorando que firmó el 28 de febrero el gobierno con bombos y platillos en vista de todas las cámaras y adelante de todo el mundo con la empresa HIF. ¿Va a producir esta empresa hidrógeno verde? Bueno, la empresa HIF, que significa combustibles altamente innovativos, va a generar hidrógeno verde como un paso previo o como paso primario de lo que verdaderamente les interesa hacer, que es nafta sintética. ¿Tá? Eso implica que no solamente van a hacer electrolisis en el agua, sino que tienen que transformar eso primero en algún alcohol, generalmente se trabaja con metanol, para lo cual utilizan dióxido de carbono, pero después tienen que llegar a cadenas largas de hidrocarburos, las cuales implican que se va a construir también una refinería. Yo el día lunes traté de llegar al lugar porque me habían dicho algunas cosas en relación a ese lugar, que pude algunas verlas y otras no. Fue difícil porque trancaron toda la vuelta, pero en donde se va a hacer la planta, de alguna manera se eligió un lugar que está justo enfrente a la isla Grande del Queguay. La isla Grande del Queguay, una isla uruguaya sobre el río Uruguay, está para estar integrada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Justo enfrente, en un canal que muchas veces se cruza a pie, que es un pequeño canal del río Uruguay que separa esa isla de la costa del departamento de Paysandú, al norte de la ciudad de Paysandú y al sur de la desembocadura del Queguay, esa es una zona de monte nativo. Cuando uno mira el proyecto presentado a la DINASEA por parte de esta empresa, encuentra que hay 288 hectáreas de monte nativo que van a ser desarraigadas para construir ahí la planta. Entonces uno se pregunta... Usted no se opone a la inversión en sí ni al proceso de nafta sintética, sino en este caso a la ubicación. Nosotros nos oponemos a los contratos, que fue lo que empezamos hablando hoy. Nos oponemos a los contratos que firma el Poder Ejecutivo con empresas en el entendido de que un país y una empresa son dos niveles diferentes. Y cuando el gobierno del país acepta firmar un contrato con una empresa, la está equiparando. Y si la equipara, entonces la empresa sería una potencia extranjera. Y si es una potencia extranjera, ese contrato tiene que pasar por el Parlamento. Lo que hablábamos hoy de que presidencia está extralimitada, esa es una de las extralimitaciones que tiene nuestro Poder Ejecutivo. Entiendo. De la cual se abusa verdaderamente. Sí. Y permitidme una cosa. Sí. Este Poder Ejecutivo tiene como presidente a la persona que cuando era senador dijo que estas cosas no se podían hacer. Y ahora, cuando se dijo en su momento que los gobiernos tenían que dar información a la población, ahora después de 35 días hábiles en que estuve yo esperando la información, se saca una resolución específica para no entregarla. Y eso es lo que tenemos que evitar que pase, pero no es porque yo lo esté pidiendo. Es porque todos tenemos derecho a saber lo que firma el gobierno y que nos compromete a futuro. Y esa es otra de las cosas que queremos hacer desde el Parlamento. Hay un proyecto de ley en el Senado para que estos contratos pasen por el Senado, aunque sea. Fíjate, Leo, que en el Senado pasa el cambio de nombre de una escuela. En el Senado pasa ascensos de funcionarios públicos. Pero contratos que comprometen al país, que comprometen recursos, comprometen la economía, comprometen el futuro por a veces 50 años o más, no son tratados en el Entiendo perfectamente que que esto de equiparar al Estado con una empresa privada, por más grande que sea la empresa privada, ¿no? Son dos niveles. Ahora, también se puede decir, si no, ¿con quién tendría que hablar esa empresa para instalarse y capaz que arrasa con nuestra tierra y con nuestros ríos? No está bien que sea
el Estado, el Poder Ejecutivo, con su mayor celo, con su Ministerio de Ambiente, Leo. el que diga esto sí, esto no? Leo, son cosas diferentes. Siempre que han venido empresas a este país, incluso la empresa UPM, se instalaron siguiendo nuestras leyes. Nosotros tenemos una ley de promoción de inversiones, tenemos ley de zona franca, tenemos un montón de leyes que permiten que las empresas se instalen. Si las empresas, si se ve que no se pueden instalar porque esas condiciones no son suficientes, para eso está el Parlamento, para generar nuevas leyes, a fin de que todos se instalen y trabajen de la misma manera. Lo que hoy tenemos es que se forman dos categorías. Todo el mundo, todos nosotros, que podemos abrir un emprendimiento, realizar algo, y aquellas empresas que tienen contrato. Las empresas que tienen contrato tienen coronita. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que evitar. El país tiene que, la seguridad jurídica que se quiere brindar, tiene que ser seguridad jurídica para todos. Y para eso también hay que trabajar desde el Parlamento. Trabajar seriamente, dedicarse y moverse. Una de las cosas que nosotros tenemos previsto de nuestra lista es que yo soy el número 1 de la lista. Si salgo electo, voy a tener suplentes. Si el tema que se va a tratar es un tema que el suplente número 5 lo conoce mejor que yo, por ejemplo, van a tratar un tema que tiene que ver con salud pública y el suplente número 5 es médico o es una persona que aunque no tenga una formación, lo estudió porque le interesó, porque lo conoce, bueno, si es el número 5, número 1, 2, 3, 4, afuera, entra el número 5 a la cancha. Nosotros queremos que la mejor persona que tengamos disponible sea la que esté en el Parlamento y que aquellos que nos voten sepan que van a tener el mayor valor por su voto, digamos. Van a tener un equipo, aunque sea con un solo diputado. Viñas, para saber su opinión en otro proyecto está el proyecto Neptuno, ¿no? que es sacar agua del río de la Plata, potabilizarla. Mira, como otra fuente alternativa al río Santa Lucía. Venimos de esta sequía que fue tremenda. ¿Cuál es la opinión ambientalista de esto? La opinión ambientalista es que es un desastre. La opinión ambientalista es que no se puede hacer. Y la opinión ambientalista, la opinión de cualquiera que busca información sobre esto, es que está haciéndose sin la información adecuada. ¿Por qué es un desastre? Tengo 2 pedidos a la información que fueron contestados por la OCE. Pedido número 1, ¿cómo decidieron reservar del presupuesto de una empresa que dice que no tiene 40 millones de dólares por año para gastar, por ejemplo, en reparar las redes, la OCE? ¿Cómo decidieron reservar 2 personas del directorio firmando la resolución 1042/23 810 millones de dólares para pagar un proyecto que vale 250. Resultado del pedido de información, me mandan el formulario de la licitación en el cual la empresa tiene que poner cuánto va a cobrar. O sea, no hay ningún estudio económico ni financiero que justifique una entrega a empresas privadas de 810 millones de dólares por un proyecto que vale 250. Sí, claro, 250 si lo paga usted ahora, usted que o si no tiene esa plata, 800 a 25 o 30 años, ¿no? No, es a 15 años y no existe préstamo bancario que justifique eso. La tasa que se está cobrando está cerca del 17% anual en unidades indexadas. ¿Pero se opone por lo económico o se opone por alguna cuestión ambiental que sacar agua del río de la Plata para potabilizar es malo? Te estoy diciendo, Leo, uno de los pedidos que tenemos. El otro pedido, que también fue contestado ahora, pero que no pude ir a buscar la información, pero ya sé lo que dice, es cuáles son los estudios técnicos que dicen que la toma de agua deba hacerse en Arasatí. No existen. No hay ningún estudio técnico que diga que deba hacerse ahí. Lo único que hay es una presentación de un conjunto de empresas privadas que dice lo vamos a hacer ahí. Y la OCE lo acepta sin estudiar otros puntos. Ese punto, todos los técnicos de la universidad, técnicos de todos lados, nos indican que es un punto que tiene episodios de salinidad comprobados con las mediciones que llegan a casi 90 días, o sea, durante 90 días no se podría sacar agua de ahí en algunos casos. Tienen además episodios de cianobacterias y la OCE piensa hacerlo ahí porque la empresa privada se lo puso. No hay otra razón. Pero fíjate una cosa, la OCE saca hoy agua del Río de la Plata. Desde hace muchos años, Colonia se abastece del Río de la Plata. Juan Lacase se abastece del Río de la Plata. Ellas están más río arriba, en zona donde el agua es más dulce. Sí, ¿Por Buenos qué Aires tenemos también, que hacerlo ¿no? ahí? Buenos Aires también, La Plata también. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo ahí, que es una zona peligrosa? ¿Por qué al hacerlo ahí tenemos que aceptar un polder que nos suma como 50 millones de dólares?
Son ese tipo de cosas las que uno ve que no están bien, que las hemos trabajado de los movimientos sociales y que ahora queremos trabajarlas desde el Parlamento. Nuestra lista, la 669, buscamos llegar a ese tipo de cosas en el Parlamento. Para aquellos que quieran ir a buscar la lista, permitirme hacer un reclame, 092-669-669. Ese es el número para que te llevemos la lista a tu casa. ¿Consiguieron el número de la lista para el celular? Ciertamente, conseguimos el número de la lista para el Muy celular. bien. Viñas, gracias por haber venido acá a Canal 5. Gracias a ti y gracias al canal. Muy bueno esto de que todos tengamos una oportunidad igualitaria de conversar acá contigo. Mucha suerte en la campaña política ahora, de cara a junio, 30 de junio, y hay que ver qué pasa, ¿no? Si logran avanzar allí, nos vemos después, ya pensando en las nacionales de octubre. Esperemos que sí. Mucha suerte, de verdad. Amigos, dejamos por acá la entrevista de hoy, como les digo siempre, ojalá que les sirva, porque cada uno de nosotros, los uruguayos, simple y de a pie, somos los que tomamos la opción después de votar y tomamos la última decisión entonces. Gracias, que pasen bien, buenas noches.